1984. Libro tercero, capítulo 1. Winston está sentado en una celda con paredes blancas de porcelana, sin ventanas y techos altos. No está seguro de dónde está, pero asume que se trata del Ministerio del Amor. La celda está llena de luz y hay un leve zumbido que Winston asume viene del sistema de ventilación. Hay un banco alrededor de la celda del lado de afuera, una telepantalla en cada una de las 4 paredes y un depósito para la orina en una de las esquinas. Winston tiene hambre y no sabe cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que comió, ni desde que fue arrestado. Podría ser un día, tal vez 2. Intenta quedarse lo más quieto posible para evitar la ira de las voces detrás de las telepantallas. Pero después de acordarse que tal vez tiene un pedacito de pan en el bolsillo, cede a la tentación. Inmediatamente, la voz detrás de la telepantalla grita: Smith 6079. Smith W. En las celdas, las manos fuera de los bolsillos. Winston obedece. Antes de llegar a esta celda, Winston estaba en una celda mucho más sucia, con por lo menos 10 o 15 personas dentro de la celda. La mayoría de ellos eran proles o criminales comunes, y solo unos pocos eran presos políticos del partido. Los criminales comunes eran mucho menos miedosos. Se peleaban con los guardias, escribían en las paredes, gritaban a la telepantalla y comían descaradamente lo que habían traído, mientras los presos del partido permanecían horrorizados en un obediente silencio. Interesantemente, los guardias parecían ser más tolerantes con los criminales comunes. Winston comprendió, de lo que oyó en su celda, que en los campos de trabajo forzado se estaba bien, siempre que se tuvieran ciertos apoyos políticos, pero los peores trabajos siempre se los daban a los presos políticos. Winston observaba a los presos mientras los traían y se los llevaban. En un momento los guardias metieron a una mujer muy grande que gritaba y pateaba, y que fue lanzada bruscamente sobre el regazo de Winston. Ella se levantó, insultó a los guardias y le pidió disculpas a Winston, agregando: no me hubiera sentado encima de ti, pero esos matones me empujaron. No saben tratar a una dama. Luego vomitó y después, ya recuperada, puso sus brazos alrededor de Winston y le preguntó su nombre. Su apellido también era Smith, y pensó que tal vez era su madre. Winston consideró esa posibilidad, pero no indagó más en ella. Ningún otro prisionero le habló, pero escuchó charlas temerosas en voz baja sobre la habitación 101. En la celda de paredes blancas, Winston piensa en qué le va a pasar. Se imagina siendo golpeado y torturado, implorando clemencia. Apenas piensa en Julia y le resulta incluso difícil fijar la imagen de ella en su mente. Se pregunta si O'Brien sabrá que fue arrestado y recuerda que le dijo que, aunque no puede ayudar a un preso de la hermandad, quizás podría llevarle alguna hoja de afeitar en secreto. Winston espera que eso suceda. Imaginando con qué rapidez podría quitarse la vida, Winston pierde completamente la noción del tiempo, reconociendo que, con las luces siempre encendidas, el Ministerio del Amor realmente es el sitio donde no hay oscuridad. De repente, Ampleford es lanzado dentro de la celda. Está todo sucio, descalzo y en pésimo estado. Los dos hablan y Ampleford dice que, aunque no está seguro, piensa que lo arrestaron por dejar la palabra a Dios en un poema de Kipling. Simplemente no había otra manera de hacerlo rimar. Ellos continúan hablando
pero la telepantalla de repente lo silencia. Los guardias regresan por Ampleford y lo mandan a la habitación 101. Pasa un rato y los guardias regresan de nuevo, pero esta vez con Tom Parson. Winston está asombrado. Nunca se imaginó que lo arrestarían a él. Recordemos que Parson es su vecino. Parson está visiblemente asustado y empieza a preguntarle a Winston si van a dispararle. Tiene confianza en que recibirá un juicio justo y espera que su lealtad al partido le garantice una estadía corta en los campos de trabajo. Winston le pregunta a Parson si es culpable, a lo que Parson responde: «Claro que soy culpable. ¿No creerás que el partido puede detener a un hombre inocente?». Luego le cuenta a Winston cómo su hija de 7 años lo escuchó tras la puerta de su habitación por la noche y lo oyó decir: «Abajo el gran hermano», mientras dormía. No tiene dudas de que es culpable por haberlo dicho, y está orgulloso de su hija por cumplir con su deber para con el partido de denunciarlo. Luego Parson usa el urinal de manera ruidosa y obscena, apestando la celda por horas. Eventualmente Parson es removido y otros presos siguen entrando y saliendo. Algunos son relegados a la habitación 101 y Winston empieza a darse cuenta de que algunos tiemblan del miedo al escuchar esas palabras. Los guardias llevan a la celda a un hombre tan demacrado que parece estar muerto de hambre. Otro hombre le ofrece un pedazo de pan, pero la telepantalla le grita de repente: 2713, tira ese pedazo de pan. El hombre obedece, los guardias irrumpen en la celda y Bustean es golpeado tan fuerte que vuela al otro lado de la sala. Las dos mitades de su dentadura postiza se le caen de la boca y la sangre sale a chorros de su cara. Se sienta y Winston ve que su boca está extremadamente hinchada y moretoneada. Todos los demás prisioneros se quedan en silencio. Un guardia abre la puerta y manda al hombre hambriento a la habitación 101. Este empieza a suplicar y, respirando con dificultad, se le pone verde la cara. Suplica que le hagan cualquier cosa, que no sea llevarlo a la habitación 101, diciendo incluso que preferiría que le cortaran el cuello a su esposa y a sus hijos en vez de llevarlo a él allí. En pánico mira alrededor de la celda y encuentra a Bunstead, el hombre que le había intentado dar un pedazo de pan, e insiste en que los guardias se lo lleven a él, que es un verdadero enemigo del partido. Finalmente se tira al suelo aferrándose a una pata del banco y rogando a gritos que no lo llevaran a la sala 101. Ignorando sus súplicas, los guardias luchan con él, logran que se suelte, lo sacan de la celda mientras todos los otros presos se quedan mirando en silencio. Pasan muchas horas. Winston tiene un hambre y una sed feroz, y sus pensamientos sobre Julia y O'Brien van disminuyendo. Las puertas se abren y entra O'Brien. Winston piensa que él también ha sido capturado, pero O'Brien le explica: «Hace mucho tiempo que me han agarrado. Ya sabías que ocurriría esto». Winston dijo: «O'Brien, no te engañes a ti mismo, lo sabías, siempre lo has sabido». El guardia que entró con él golpea a Winston con el codo y este cae del dolor. El guardia se ríe y Winston se da cuenta de que frente al dolor no hay héroes. No hay nada peor que el dolor físico. Capítulo 2. Winston se despierta y se da cuenta de que está recostado sobre un catre. O'Brien y un hombre con una jeringa hipodérmica están a su lado. No sabe por cuánto tiempo ha estado inconsciente, ni por cuánto ha sido torturado. Tal vez meses, semanas, días o pocas horas. Ha sido interrogado y forzado a confesar a una larga lista de delitos. Y ha sido golpeado agresiva y regularmente, sufriendo grandes moretones y fracturas por todo su cuerpo.
Algunas veces sabe que ha gritado pidiendo clemencia, aún antes de ser golpeado, y otras veces se ha convencido a sí mismo de no confesar hasta que el dolor se volviera intolerable. Después de un tiempo, las golpizas se hicieron menos frecuentes. Cuando sus interrogadores se convertían en intelectuales del partido, se veía forzado a sufrir golpes en la cara y quedar de pie por largos periodos de tiempo. Las complejas oleadas de preguntas podían durar horas, atrapándolo en contradicciones y llevándolo a un estado de fatiga nerviosa. A veces lo trataban bien y le hablaban como si fuera un igual, pero luego se volvían de repente contra él. Para ganar la aprobación de ellos, Winston confesó cualquier cosa que se le ocurrió, incluso el asesinato de miembros del partido y otros actos de traición. Durante todo esto, O'Brien siempre estuvo cerca, guiando y definiendo la duración de la tortura de Winston. Este se ve a sí mismo atado a una silla con O'Brien a su lado, sentado al lado de un dial y una palanca. O'Brien mueve la palanca y Winston es vencido por el dolor. O'Brien le sigue hablando, advirtiéndole que el dial puede subir hasta 100. Le explica que se está tomando la molestia de trabajar bien con él para corregir su locura mental y su memoria defectuosa. Empieza por preguntarle con qué país está en guerra Oceanía y con cuál siempre lo ha estado. Luego pasa al recorte del periódico que encontró Winston sobre Jones, Arons y Rutherford. Produce una copia de la foto, la pone en un agujero de la memoria y le explica que nunca ha existido. Obliga a Winston a entender que el pasado no existe en el espacio y por lo tanto solo existen en los registros y en la memoria humana. Al controlar estas dos cosas, el partido controla también el pasado. Winston razona que el partido no ha controlado su memoria y O'Brien le contesta que de hecho Winston no ha controlado su propia memoria. Él está en el ministerio del amor porque te han faltado humildad y autodisciplina. No has querido realizar el acto de sumisión que es el precio de la cordura, le dice O'Brien y agrega, la realidad existe en la mente humana y en ningún otro sitio. O'Brien comienza a forzar a Winston a destruir este último vestigio de espíritu independiente. Trabaja para mostrarle que si el partido dice que 2 más 2 son 5, son 5. Durante todo este diálogo, O'Brien tortura a Winston con el dial, elevándolo hasta el 60. El dial era un artefacto que le estaba destrozando la columna. Finalmente O'Brien suelta el dial y rodea a Winston con sus brazos. En su corazón Winston aún no ha admitido que 2 y 2 son realmente 5. O'Brien empieza de nuevo, sube más el dial y Winston se desespera más y más. O'Brien le revela a Winston que las personas no son llevadas al ministerio del amor para que confiesen, sino para curarlas. Analiza cómo los regímenes del pasado torturaban y mataban a sus enemigos, pero no hacían el esfuerzo por cambiarlos. Por el contrario, el partido cambia a sus enemigos, convirtiéndolos en uno de ellos antes de matarlos. Le dice a Winston. O'Brien le dice a Winston, te aplastaremos hasta tal punto que no podrás recobrar tu antigua forma. Te sucederán cosas de las que no te recobrarás aunque vivas 1000 años. Nunca podrás experimentar de nuevo un sentimiento humano. Todo habrá muerto en tu interior. Nunca más serás capaz de amar, de amistad, de disfrutar de la vida, de reírte, de sentir curiosidad por algo, de tener valor, de ser un hombre íntegro. Estarás hueco. Capítulo 3. O'Brien ordena una nueva forma de castigo similar a la terapia de electroshocks. Mientras sigue su interrogamiento, al fin tiene éxito en convencer a Winston de que su memoria está defectuosa. Al final de la sesión, cuando Winston está a punto de poder ver
5 dedos donde solo hay 4, O'Brien le revela que le cae bien, porque su mente le recuerda a la suya, con la excepción de que la de Winston está perturbada. Luego le permite a Winston preguntarle algo, y este le pregunta por Julia. Ella lo ha traicionado y cada parte de su independencia ha sido destruida. Winston le pregunta si el gran hermano existe. O'Brien le contesta que sí, de la misma manera que existe el partido y que nunca morirá. Winston le pregunta si existe la hermandad y O'Brien le explica que jamás sabrá la respuesta a esa pregunta. Winston le pregunta qué hay dentro de la habitación 101. O'Brien le contesta, sabes muy bien lo que hay en la habitación 101. Winston, todo el mundo sabe lo que hay en la habitación 101. Winston otra vez está atado, ahora acostado sobre sus espaldas. O'Brien menciona la entrada en su diario en la que escribió, comprendo el cómo, no comprendo el por qué. En referencia a esto, O'Brien menciona el libro de Goldstein y revela que colaboró con su escritura. Winston le pregunta si el libro dice la verdad, y O'Brien le contesta que la idea de la iluminación y la rebelión del proletariado es absurda. El partido nunca podrá ser derrocado. Su dominio es para siempre. Después de explicar este hecho, O'Brien le pregunta a Winston por qué existe el partido. Sabiendo la respuesta correcta, pero sin creer en ella, Winston le contesta, nos gobiernan por nuestro propio bien. O'Brien gira el dial y le explica a Winston que el partido quiere tener el poder por amor al poder mismo. No nos interesa el bienestar de los demás, solo nos interesa el poder. Compara el partido con los nazis y los comunistas rusos, pero sostiene que el partido es muy superior porque no tiene ilusiones de igualdad. El partido acepta el poder por amor al poder, no por ningún otro motivo. En total sumisión, los individuos pueden pertenecer a una gran e inmortal totalidad. El partido como tal, la libertad es la esclavitud es la libertad. O'Brien continúa explicándole que el partido define todo, incluso las leyes de la naturaleza, y agrega que antes del hombre no había un mundo sin conciencia humana. Nada existe. Winston sostiene que los dinosaurios y las antiguas bestias vivieron antes que los humanos y O'Brien argumenta que los científicos del siglo XIX los inventaron. El hombre es el centro del universo y la Tierra es el centro del universo. Fuera del hombre no hay nada. Es entonces que O'Brien pausa este discurso filosófico para volver al asunto principal del poder sobre los hombres, que se logra al hacerlos sufrir. Habrá un progreso hacia más dolor, más odio y más destrucción. El arte y la ciencia y la literatura desaparecerán. No habrá manera de distinguir la belleza de la fealdad. O'Brien describe un mundo de victoria tras victoria, de triunfo sin fin. Una presión constante sobre el nervio del poder. Winston no está de acuerdo y asegura que tal sociedad morirá. Le dice a O'Brien que el partido nunca vencerá al espíritu del hombre. O'Brien argumenta que si Winston es un hombre, entonces es el último en la tierra. Winston admite que se siente superior a O'Brien, lo que marca el instante en el que O'Brien reproduce una grabación que revela la ironía de la declaración de Winston, en la que éste acepta hacer cualquier cosa para apoyar la hermandad, incluso asesinar o espiar. O'Brien obliga a Winston a mirar su cuerpo desnudo en el espejo. Winston se horroriza al ver su cuerpo gris, débil y encorvado. Está todo demacrado, medio pelado, muy sucio y tiene innumerables cicatrices. Apenas se reconoce a sí mismo. O'Brien se burla de su apariencia, señalándole que como se está pudriendo, incluso sacando uno de los dientes que le quedaban. Winston se pone a llorar y O'Brien le asegura que puede escaparse de ese infierno si así lo decide.
Winston se niega a aceptar la derrota, asegurando que todavía no ha traicionado su amor por Julia. Winston le pregunta cuándo lo van a fusilar y O'Brien le contesta que quizás suceda en mucho tiempo, pero que al final sucederá. Capítulo 4. Winston todavía está en el Ministerio del Amor, pero su salud sigue mejorando continuamente. Está comiendo bien, está más fuerte cada día. Le han dado una almohada y un colchón para su catre. Se baña, además tiene ropa nueva, ropa interior nueva, un chaleco limpio, un traje limpio. Winston no está seguro de las horas precisas, pero piensa que han pasado algunas semanas o meses. Ha soñado mucho, la mayor parte del tiempo con el país dorado, su mamá, Julia y O'Brien. Está contento y tranquilo en sus sueños. Eventualmente empieza a hacer ejercicio, caminando por la celda y levantando peso. Cuando puede hacer una lagartija se siente muy satisfecho. Pronto empieza a usar la pizarra y el lápiz que le dieron. Elabora lo que estuvo discutiendo con O'Brien. Winston analiza su perspectiva del mundo, se da cuenta de que no puede luchar contra el partido y que O'Brien tiene razón en decirle que la cordura es una cuestión estadística. Escribe sobre la pizarra: la libertad es la esclavitud. 2 y 2 son 5. Después duda, olvidando que sigue, piensa y luego escribe: el poder es Dios. Él acepta que el pasado es algo transformable, acepta la ley del partido y asume que ha estado equivocado. Piensa rendirse y lo demás venía por sí solo. Winston duerme y en sus sueños llama a Julia. Se despierta a sí mismo con esa exclamación e inmediatamente se da cuenta que ha retrocedido considerablemente al revelar esta debilidad. Su mente se había rendido, pero no su corazón. Predeciblemente Winston escucha el paso de unas botas dirigiéndose hacia su puerta. O'Brien entra y le dice a Winston que lo siga. Le explica que intelectualmente está bastante bien, pero que emocionalmente él no ha progresado nada, exigiéndole honestidad. O'Brien le pregunta a Winston qué piensa del gran hermano. Winston le contesta: lo odio. O'Brien nota que ha llegado el momento de que Winston ame al gran hermano y lo envía a la habitación 101. Capítulo 5. O'Brien encuentra a Winston en la habitación 101 y le explica: esta es lo peor del mundo, siendo esto diferente para cada individuo. Para Winston lo peor del mundo son las ratas. Winston ve la jaula y empieza a gritar, quejándose. O'Brien toma una jaula que contiene ratas gigantes y la deja al lado de Winston. Le explica que las ratas son carnívoras y se sabe que comen bebés y atacan a enfermos y moribundos. La jaula tiene una máscara que cabe encima de la cabeza de Winston. Al soltar la palanca, la puerta de la jaula se abrirá permitiendo que las ratas accedan a la cara de Winston. Estas lo atacarán y le arrancarán los ojos, las mejillas y la lengua. Winston entra en pánico. Se da cuenta que tiene que poner a alguien más entre él mismo y el horror de esa jaula. Estaba ciego, desesperado, con el cerebro vacío. Cuando la máscara está apenas a algunos centímetros de su cara, empieza a gritar: háganselo a Julia. Le ruega a O'Brien que torturen a Julia en lugar de a él, y O'Brien se siente satisfecho. Capítulo 6. Winston ha sido liberado del Ministerio del Amor. Está sentado en el café del Nogal tomando su ginebra de la Victoria con sabor a clavo. Winston escucha la telepantalla, impaciente por el boletín informativo del Ministerio de la Paz. Debería haber noticias sobre África Central. De repente su mente se desvía. Últimamente
Le cuesta concentrarse en un pensamiento específico. Puede oler la ginebra y piensa como su aroma está siempre mezclada con el olor de las ratas. Un mesero que reconoce a Winston como cliente regular le alcanza un tablero de ajedrez y el Times antes de volver a llenar su vaso de ginebra. Él empieza a examinar el problema de ajedrez en el Times. Juegan las blancas y mate en 2 jugadas. Mira al gran hermano pensando en silencio. Las blancas siempre ganan. La telepantalla anuncia que y darán un boletín a las 15:30. Le emociona pensar en las noticias. Euroasia está invadiendo África Central y si ellos tienen éxito tal vez puedan dividir Oceanía en 2, lo que significaría la destrucción del partido. Sin querer delinea 2 más 2 igual a 5 en el polvo sobre la mesa y piensa en Julia. Se vieron una vez más tras ser liberados, simplemente de casualidad. Él la siguió en su camino, siempre unos pocos metros atrás. Eventualmente paró y puso su brazo alrededor de su cintura, pero sintió una revulsión al pensar en estar con ella. Ella no respondió, su cuerpo se sintió rígido y sin vida. Se sentaron en un banco con cierta distancia entre ellos. Después de un rato ella le dijo: te traicioné. Él le dijo que también lo había hecho. Se pusieron de acuerdo durante una conversación distante que hay algunas cosas que pueden hacer a uno pensar solamente en sí mismo. Después de eso es imposible volver a sentirse igual hacia la persona que amabas. Ella puso un pretexto para irse y ambos sugirieron débilmente que tenían que encontrarse, sabiendo que nunca lo harían. Winston la siguió un rato más, pero eventualmente la perdió en la multitud y se dio por vencido en el esfuerzo. Sentado en el café del Nogal, Winston siente nostalgia y se le llenan los ojos de lágrimas cuando empieza a sonar la canción que dice: bajo el nogal de las ramas extendidas, yo te vendí y tú me vendiste, por la telepantalla. El mesero le trae más ginebra. Winston reflexiona sobre cómo ahora su vida está llena de ginebra. En su vida, su muerte y su resurrección, Winston es una presencia permanente en el Café del Nogal, a pesar de su nuevo cargo en un subcomité bajo muchos otros subcomités. Solo va al trabajo algunos días por semana, hace poco, pero es bien remunerado. Los pensamientos de Winston vuelven a la batalla, a África. Se pregunta si aún hay un enfrentamiento. De repente un fuerte recuerdo aparece. Winston tenía 9 o 10 años y estaba sentado sobre el piso agitando una caja de dados, riéndose con entusiasmo. Su madre estaba sentada frente a él, también riéndose. Fue nada más un instante. Su madre había salido bajo la lluvia para comprarle ese juego de mesa como recompensa por portarse bien por toda una tarde. Winston, su madre, su hermanita, la pasaron muy bien. Winston expulsa el recuerdo de su mente, seguro de que es uno de esos falsos recuerdos que siguen molestándolo. De repente, se escucha una ruidosa trompeta que anuncia que el boletín está a punto de comenzar. Oceanía ha flanqueado a Euroasia, capturando todo el continente africano y terminando quizás la guerra. Es la victoria más importante de la historia. Winston escucha las noticias con emoción, pensando que todo va a salir como imaginaba. Sus pies empiezan a moverse y se imagina a sí mismo corriendo por la calle con las entusiastas multitudes. Mira el póster del Gran Hermano y se asombra de su grandeza. Reconoce que hace apenas 10 minutos se había preguntado si Oceanía podía ser derrotada, pero ahora, mirando los ojos firmes y cálidos del Gran Hermano, se da cuenta que esto nunca podría suceder. Con lágrimas cayendo por su rostro, Winston entiende que al final se ha derrotado a sí mismo. Ama al Gran Hermano. Fin.